Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a cocinar con Arquitectas en Contexto. No, no es cierto, pero vamos a hablar de un tema muy padre. Yo soy Alexia Y yo soy Aileen. y, bueno, vamos de una vez acá empezando. Y yo quisiera preguntarte, Aileen, ¿alguna vez te has preguntado por qué las cosas son como son en nuestras casas? Y un claro ejemplo es, ¿por qué nuestras cocinas son como son? La verdad es de que siento que son cosas que das por hecho, Exacto. ¿no? O sea, la verdad es de que hasta que no hicimos esta investigación, yo como que no tenía idea de, sobre todo, cuál fue como la evolución y cómo es que llegamos a esto. Sí, porque siento que vamos por la vida, incluso como arquitectos, que tienes que hacer una casa, entonces, pues, ¿cómo es una cocina normal? Pues como es, ¿no? O sea, con cubiertas que se puedan limpiar, con estos soclos que de hecho nosotros en México me encanta porque les llamamos pollos, me fascina. Y como que todo ya está muy estandarizado en altura, sabemos que tiene que estar tu cubierta a 90 centímetros, bla, bla, bla. Y son cosas que ves casi desde el primer semestre en la carrera, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaría si les dijera que las cocinas no siempre han sido así? Por ejemplo, en el siglo XVIII resulta que pues no había electricidad ni había gas en las casas, en las cocinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había dos tipos de cocinas. Las de los ricos, que no sé si han visto Bridgerton o esas series tipo Downtown Abbey para los millennials que somos más viejos y que esa serie es muy vieja. Bueno, resulta que eran cocinas como en sótanos o como muy escondidas y era un séquito así enorme de gente trabajando, ¿no? O sea, de que una persona se dedicaba a hacer el pan, una persona se dedicaba a hacer la sopa y así, ¿no? Como si fuera un restaurante, aunque la familia pues no fuera tan grande, ¿no? Y por otro lado tenemos las casas de la gente pues más normal. Yo creo que nosotros entraríamos en ese rango, ¿no? Bueno, solo quiero aclarar que si escuchan por ahí un pitido es un vecino que anda desesperadillo por ahí, pero pues creo que no se escucha mucho, pero Sí, bueno. no. Entonces, en este lado de las familias más mortales, pues resulta que antes la cocina o la actividad de cocinar era como más familiar. ¿A qué me refiero con esto? Que no nada más era una mujer quien hacía todo, porque era prácticamente imposible, o sea, eran tareas muy duras. Resulta que el hombre era quien tenía que cortar la leña para poder cocinar o ir por el carbón y los niños iban y acarreaban el agua, entonces eran los niños quienes traían el agua y pues ya la mujer se encargaba de cocinar, pero era una tarea en conjunto. Más comunitario, ¿no? Exacto, exacto, todos estaban involucrados y esto es bien importante porque lo vamos a retomar más adelante. Pero bueno, ese era como el contexto antes de, bueno, de las cocinas. Y también cabe aclarar que eran cocinas como bien alejadas, pues porque no querías que se humeara la casa, porque era un rollo con el humo, ¿no? Porque pues, estamos hablando de carbón y leña. Entonces, después empieza la revolución industrial. ¿Y qué pasa? O sea, ¿tú qué crees que pasó en esa época? Pues, por ejemplo, empezaron todo el tema de las fábricas y como esos procesos automatizados y como que querían trasladarlo a todos lados, ¿no? Exacto. Pero para empezar, resulta que con las fábricas y con este auge, pues todo este séquito que les comentaba de las personas que cocinaban para otras familias, pues empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar para ti y mejor me voy a una fábrica porque voy a tener otro tipo de derechos laborales y ya voy a tener un salario fijo, etcétera. Entonces, pues que surge como pánico en las familias de mucho dinero, así de que no, ¿qué voy a hacer con esta cocina tan grande? El Pues servicio doméstico, ¿no? sí, O sea, hablas. básicamente se va el servicio doméstico y pues imagínate tú, una persona que nunca ha levantado nada de la cocina, no sabe ni cómo funciona. Ni calentar agua, ¿no? Ajá, de que se te quema el agua. ¿Y qué haces? Pues entras en pánico, ¿no? O bueno, las señoras de esa época entraron en pánico. Entonces, eso fue como de un lado, ¿no? Y entonces surge un personaje bien interesante que se llamaba Catherine Beecher. Entonces Catherine dice, bueno, no se preocupen, vamos a hacer un análisis de cómo nuestro nuevo lugar como mujer, ama de casa, se tiene que hacer cargo ahora de la cocina.
Catherine dice, vamos a hacer un tratado que se llamaba La economía del hogar y estamos hablando de 1841. Ella dice que las casas y las cocinas deben de diseñarse en torno a que la mujer esté cómoda para hacer estas tareas, que aquí ya hay un poco como de conflicto porque ya se empieza también como a decir que la mujer ya es la única responsable de esta tarea, ¿no? Donde antes era algo un poco más colectivo o que había personal trabajando para ti, pero lo que sí me es interesante de este concepto es que empezó con la idea de darles más tiempo a las mujeres. Exacto. Resulta que, bueno, Catherine empieza a hacer este tratado porque justamente, imagínense, estamos hablando de casas burguesas de esa época que eran enormes. Entonces, no solo es cocinar, es limpiar, es lavar, es hacer un montón de cosas y ella genuinamente quería optimizar ese tipo de actividades, pues sí, para que la mujer tuviera más tiempo. Pero esta era todavía una visión muy como de la ama de casa con Catherine Beecher. Entonces, Catherine fue la primera en decir, ya no vamos a tener la cocina aislada y escondida, ahora más bien va a estar en el centro, porque además ella decía que era una estrategia de la energía, o sea, a ver, estamos hablando de que aún se usaban leña y demás, entonces ella decía, pues si vamos a calentar la cocina, pues que esto ayude también a calentar los demás espacios, por eso lo quiso poner al centro. Y además tenía buena iluminación, buena ventilación y algo que está padrísimo es que ella junto con su hermana años después hicieron otro libro en donde hicieron una mejor versión de la cocina más pequeña porque analizaron cómo funcionaba una cocina en un barco. Ah. Y esto está increíble. De eficientar al 100% los espacios. Exacto, pero además está bien loco esto porque pues, ¿quién cocinaba en un barco? Un hombre. Entonces, claramente, pues era un enfoque de vamos a tener la cocina más equipada para que puedas cocinar una sola persona para 200 personas, haz de cuenta. Entonces eran cocinas súper eficientes en un espacio miniatura, pero muy cómodo, muy ergonómico, muy cómodo para el hombre y demás. Y entonces estas personas, Catherine y su hermana Harriet, dijeron, ¿por qué no aplicamos esto mismo para una cocina? Entonces hicieron una cocina más pequeña, igual tratando de aplicar varios conceptos muy similares y así fue como ellas hicieron esta nueva propuesta. Pero pues sí se me hace bien loco cómo es que pues hay cosas que sí estaban pensadas en una cocina, pero una cocina de hombres. Claro, totalmente, porque aparte volvemos al tema que ya hemos hablado en otras ocasiones de la parte de la antropometría, que pues va más allá de solo medidas. Exacto. Y entonces todo parece como que muy padre y como que bueno, ya estamos solucionando el tema de las cocinas, pero entonces esto empieza a tener una consecuencia. Y antes de continuar, me gustaría mencionar que mucho de este análisis es gracias al libro, una vez más, de Mujeres, Casas y Ciudades de Saida Mují. Se los juro que si no lo han leído tienen que leerlo porque es súper, te abre la mente bien cañona la historia. Y pues bueno, continuamos. Un pequeño comercial para que vayan a comprar su libro. Una crítica justamente y análisis que hace Saida es que, ¿qué pasa con que se empieza a optimizar tanto una cocina tan pequeña? Pues que estás diciendo básicamente que solo cabe una persona. ¿Y quién es esa persona que cabe en esa cocina? El ama de casa, la mamá. Exacto. Entonces, pues básicamente se está, como ella dice, monopolizando el tiempo de la mujer. Y entonces básicamente la encierras ahí y ya no tienes tiempo, como decías, la mujer ya no tenía, ni siquiera podía tener tiempo de pensar en salir, en tener una vida pública, social y mucho menos reclamar el voto. Sobre todo esta parte de que se transforma esta parte como de comunidad. Porque, a ver, yo me imagino las cocinas de los ricos, de la nobleza, donde pues tenían mucha gente de servicio. Pero como decías, cuando era un nivel socioeconómico pues más normalito, pues era la familia, el papá hacía cosas, los hijos, todos participaban en todos los quehaceres de la casa y esta monopolización se refiere justo a que al eficientar esto
o sea, sí, pero como que obliga a que se mantenga en una sola persona. Exacto. Entonces, como consecuencia de esto, que esta parte de la historia me fascina, se me hace loquísima, resulta que llega un personaje que se llamaba Melusina Fay Pierce. Resulta que Melusina decía, ¿sabes qué? No es suficiente con optimizar la cocina. Deberíamos de considerar otras soluciones. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener una cocina o un espacio de lavado o lo que tú quieras en tu casa significa tiempo y esfuerzo de la mujer. ¿Y cómo se puede solucionar? Pues quitando la cocina de la casa. Y eso está loquísimo porque estamos hablando de 1868 y ella fue la primera persona en usar el término gestión doméstica cooperativa. Uno se pregunta como de ¿qué habrá pensado la gente en esa época, no? Como de sacar la cocina de la casa es muy raro, pero resulta que los apartamentos sin cocina ya existían. Y ya existían, pero no eran para las familias, eran para hombres de negocios de dinero o estudiantes también de dinero que vivían en esos conjuntos de apartamentos porque decían que pues, su único deber o que más bien deberían de concentrarse únicamente en su trabajo y en sus estudios, porque hacer labores como el cocinar o limpiar o lavar, pues era como rebajarlos. Indigno, casi. Exacto. Y entonces tenían todo esto ya cubierto y solucionado con sus comedores y todo. Pero cuando Melusina lo propone para las familias, pues obvio pegaron un grito en el cielo. Adivina quiénes. Los hombres. Exacto. No, pues pegaron un grito en el cielo porque, o sea, el hombre siento que lo que quería era que le sirvieran, que si se le antojaba un sándwich, un refrigerio o cualquier cosa, pues que estuviera ahí la mujer para resolver. Exacto. Y justamente por eso pues no funcionó, pero me gustaría explicar un poquito más la dinámica, ¿no? Como qué era lo que realmente proponía Melusina. Melusina básicamente proponía un esquema donde cada 24 casas tuvieran una cocina, una lavandería, comedores comunitarios, espacios de formación, salas de lectura y de trabajo productivo. Entonces, imagínate, con estos espacios que compartían pues no tanta gente, se podía mantener una comunidad todavía, pues con esto ya cumplías las 4 esferas importantes de la vida, que es la reproductiva, la productiva, la social y la propia. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Como que, bueno, a ver, tenemos una cocina para todos, pero ¿y luego quién cocina, no? Claro. Pues resulta que era un poquito esta gestión padrísima donde serían personas con un sueldo, con horarios y con derechos laborales. Es decir, ya nada más trabajar gratis en tu casa. O sea, es como cuando, no sé, un fraccionamiento que entre todos pagan el sueldo del vigilante. Haz de cuenta. Ah, ok. Haz de cuenta, pero pues ya tienes comida, ropa limpia y entonces ahora sí, la mujer perfectamente ya podría salir al mundo y hacer más cosas. Estudiar, trabajar, lo que quiera. Exacto, pero justamente esto era lo que les volaba la cabeza a los hombres, a políticos y demás que dijeron no, porque esto rompe con la familia tradicional, pero en realidad pues significaba que la otra mitad de la población iba a tener los mismos derechos que ellos y pues no querían compartirlos, claramente. Y es que eso que dices es bien importante, o sea, se nos olvida que la mitad de la población son mujeres y de hecho, o sea, hasta los hombres son minoría porque hay un gran porcentaje de niños, de adultos mayores que no entran dentro de esta categoría, pero ellos no querían perder el control. Y al final, el concepto de donde ella sacó esto, pues estaba pensando como mucho en servirlos a él, que eran los hombres de negocio y los estudiantes. Pero, ¿qué significaba ahora? Que realmente no iba a estar la esposa. Exacto. Y ahí es donde se atacaron. Exacto. Entonces, a ver, no era opción quitar las cocinas de las casas. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues obviamente se intentó volver a retomar el tema de la cocina, pero creo que sí es bien importante mencionar por qué hay tantas mujeres haciendo diseño y arquitectura del hogar y de la cocina. Pues porque son mujeres que sabían lo que necesitaban. Claro.
Y pues, como sabemos, por ejemplo, los espacios que estaban más pensados o incluso en temas, y sigue pasando, en temas de salud, en temas de cosas relacionadas a los hombres, pues hay más gente y más estudios hacia eso que del lado de la mujer. Como un gran ejemplo actual, hay más estudios sobre la calvicie del hombre que de problemas de la salud de la mujer. Y eso me vuela la cabeza, pero pues este tiempo tampoco era la excepción, ¿no? Cosas que eran más hacia la mujer, los hombres asumían que estaban bien resueltas, pero no. Entonces eran las mujeres arquitectas quienes desarrollaron más el tema para encontrar una liberación en tiempo. Entonces surge otra persona que se llamaba Christine Frederick, que ella escribió un libro en 1919 que se llamaba Household Engineering Scientific Management in the Home. Muchas palabras en inglés, pero básicamente era cómo podías hacer del hogar como si fuera un laboratorio o algo como mucho más digno, por así decirlo, ¿no? Entonces ella empezó a tratar de eficientar de nuevo la cocina, eliminar acciones innecesarias, y ella, de hecho, se me hace bien padre porque empezó a medir con un hilo los pasos que dabas en una cocina vieja y veía que era un revoltedero así, un montón de hilo. Ella reacomodaba los muebles como ella asumía que podía ser mejor y encontró una gran mejora en cómo, teniendo las cosas más a la mano y ciertos, como eliminar ciertos pasos, pues caminabas menos. Entonces significaba a que ocupabas menos tiempo y menos energía para hacer algo en la cocina. Y es que aquí es donde entran cómo eran las cocinas antes, con más gente, y cuando ya se empieza a monopolizar esto, pues las cocinas tenías, como dices, ¿no? Que aquí la mesa y allá la despensa y de este lado otra cosa. Y sobre todo cuando ya empieza todo ese tema de los electrodomésticos, ahí ya empezaban a... No, todavía no. Justamente, y como dices, es que las cocinas eran un mueblecito por allá, un mueblecito por acá, y no eran como ahorita conocemos las cocinas. Entonces, de hecho, ella inventa un mueble que se llama el Hozier Cabinet, que se me hace bien bonito porque era un mueble que consideraba un mueble, en un solo mueble podías preparar alimentos, guardar cosas, y de hecho te lo vendían de que con elementos para medir y pesar y como si fuera un laboratorio, haz de cuenta. De mi alegría. Ándale, de mi alegría para adultos, haz de cuenta. Y entonces ya estamos como empezando a ver mejoras ya más precisas de la optimización en la cocina. Y estamos hablando también de la época del taylorismo. Regresando, pues estamos hablando de las fábricas, de la optimización. Todo el mundo está pensando en cómo optimizar y optimizar y optimizar. Entonces después llega una persona que se llamaba Lillian Gilbert, que ella de hecho fue mamá, adivina de cuántos hijos. ¿Cuántos hijos crees que tuvo? 8. Ay, no. ¿Más? Más. 12. 12. No, qué horror. Tuvo 12 hijos y además un doctorado. Wow. Un doctorado en la Universidad de Brown. Mujerona. O sea, mujerona, no cualquier universidad, en la Universidad de Brown. Entonces, ella justamente decía que las mujeres debían de usar su tiempo fuera de las tareas domésticas y mejor aprovechar su tiempo para un desarrollo propio o profesional, ¿no? Y pues imagínate, cuidar 12 niños y además hacer una carrera, pues ella mejor que nadie lo entendía, ¿no? Y ella no estaba de acuerdo con teorías pasadas de el darle más trabajo a la mujer, porque estamos hablando de que también en ese tiempo, pues las mujeres ya se empezaban a incorporar también a las fábricas o a otros lugares. Entonces imagínate, tú además de trabajar no sé cuántas horas, tienes que llegar y bañar a los hijos y cocinar y limpiar y todo, tú sola. No, qué friega, la verdad. Sí, o sea, una friega total. Entonces, pues más bien ella no estaba de acuerdo, pero ella sí consideraba algo bien padre, que lo hemos hablado mucho tú y yo, sobre cómo no puedes hacer algo tan estándar. ¿Por qué? Porque, pues, y sobre todo ella siendo mujer, y no sé si les pasa, pero pues no es la misma estatura, por ejemplo, la de tu esposo y la tuya. Y no sé, por ejemplo, en tu cocina si no batallas con eso, porque yo sí. Sí, tengo mi banquito.
Que luego se me olvida, pero sí, o sea, inclusive yo hasta lo veo en el tamaño de la barra, cómo te duele un montón a lavar trastes, o sea, y pues sí es bien diferente, o sea, literal, mi esposo me lleva una cabeza. A ti, pues como, Yo como dos. cabeza y media, ajá. Entonces no puedes comparar, y por ejemplo, en mi caso, quien cocina más es él. Uh-huh. Entonces sí, hay como también cómo lo estandarizas, porque, ok, él cocina más, pero también yo llego a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la medida ideal? Y luego, ojo, los edificios pues no tienen una vida útil o no es lo que se espera, nada más de la vida de una persona. ¿Qué pasa los que vayan a vivir después? Exacto. Qué difícil. Es bien difícil porque, y como dices, por ejemplo, igual mi esposo anda como pez en el agua, es como de que, ay, voy a sacar algo del cajón de hasta arriba, bueno, de la puerta de hasta arriba, y él como si nada, yo también así de que no hay manera. Entonces, creo que es bien importante, bien padre lo que ella decía. Seguramente debe de haber una forma de hacerse, simplemente no la hemos hackeado. Sí, al final es lo que hemos platicado de prueba y error. Yo creo que tiene que ser el diseño de espacios como muy flexibles, que cambien, no sé, tal vez las alturas o que se pueda bajar o que den vueltas, no sé. Exacto. Siento que por ahí podría ir, pero al final implica pues algo más costoso y mecanismos tal vez, pues sí, más complejos. Justo. Y bueno, regresando como a la parte histórica, después de ella surge un personaje que creo que es el más famoso de la historia de las cocinas, que de hecho, como siempre, que no sabemos cómo pronunciar los nombres porque pues este es un nombre alemán, pero ella se llamaba Margarete Schutte-Lihotzky. No sé si lo diga bien o mal, no lo sé. Seguro mal. Seguro mal, exacto. Pero ella fue quien diseñó la famosísima cocina de Frankfurt. No sé si nos queda. Que es lo más famoso que hay. Uh-huh. Y es que aquí justo hemos estado viendo como un poquito esta evolución. Y ahí es donde yo veo como este parteaguas que ya hemos platicado de las guerras mundiales. Y llega esta parte donde todo tiene que ser más funcional, más económico, en el menor espacio. Y todo lo que hemos hablado ahorita igual y no se les ha hecho tan raro porque es lo que vivimos ahorita. Y todo es a partir de justamente esta cocina. Si ustedes ven, les dejamos por aquí algunas imágenes de la cocina, pues dirán, ah, pues qué bonita, es normal, ¿no? Pero es que no eran así las cocinas. Y lo que se hizo fue buscar en la menor cantidad de metros cuadrados, sobre todo para ya empezar a hacer este tipo de viviendas en masa, que ahorita es lo más normal del mundo, pero antes pues era una innovación, sobre todo para conseguir viviendas económicas en la posguerra, donde tenían que reactivar la economía. Y haciendo esta investigación, pensé mucho en, por ejemplo, cómo eran antes la vida en el campo, donde había muchísimo espacio y ahora casa sardina. ¿Y qué fue esta parte de la casa Frankfurt? Esta optimización de espacios donde estaba hasta para poner aquí que la harina y la alacena y los electrodomésticos, que ahí es donde sí ya empezaba a ver, ¿no? Sí. Sí, dije, no la vaya a regar, que acá Alexia es la que le sabe más, pero empezó a surgir esto para, pues también, o sea, yo creo que al final todo esto fueron buenas intenciones como para optimizar el tiempo de la mujer, pero pues se fue traduciendo en esto que decíamos, donde ya monopolizabas el espacio en una sola persona. Y lo que hacía esta cocina, que la cocina, tal cual el diseño de esta cocina era de poco más de 6 metros cuadrados, era de 1.9 por 3.4 metros. O sea, hasta se me hace más grande pensando en las cocinas de las casas de interés social, que luego es tal cual un pasillito. Y pues con eso nos tenemos que, ahora sí que lograr hacer todo el tema de la cocina. Y pues sí. Sí, está cañón, o sea, y bien interesante esto porque justamente en esta época hubo una crisis de vivienda y este proyecto que decía Aileen, de hecho lo lideró un arquitecto que se llama Ernst
May, que otra vez no sé cómo se pronuncia, y era un proyecto llamado Das New Frankfurt, o sea, quiero pensar que es como el nuevo Frankfurt, ¿no? Y sí, justo, por ejemplo, en esta cocina los elementos más importantes que vemos y que ahorita, como dices, ya es muy normal, pero que en esa época fue la primera vez que se hizo un diseño modular y unificado, es decir, fue la primera cocina en hacerse en serie. Nunca antes se había hecho. También tenía pasos optimizados y eso que decía Aileen de los contenedores de aluminio se me hacen increíbles porque, por ejemplo, ya podías mantener la harina seca y pues en orden. Y ¿sabes qué? Algo bien loco y que no sé por qué ahorita no lo tenemos en las casas mínimas porque, bueno, por ejemplo, la casa donde yo rento es una casa pequeña. Por ejemplo, acá tenían una tabla de planchar plegable. Entonces, está padrísimo porque mientras ponías a cocer los frijoles, que seguramente en Alemania no tenían frijoles, pero las papas, un suponer. Mientras ahí estaban cociendo, pues decías, tengo tiempito, aprovecho, voy a planchar aquí una camisita para mi señor marido. Y te das cuenta que todo eso es para hacernos multitasking también. Ajá, exacto, porque al final de cuentas es como que, mira, ya no vas a tener excusas, puedes hacerlo porque aquí lo tienes. Me planchas mis camisas. Exacto. Y algo pero algo que se me hace bien padre y bien loco es que si se dan cuenta esta cocina es azul. Ese dato me encantó. Ajá. No sabía que decían que era de un azul como verdoso muy específico, que no les gustan las moscas. Ajá. O sea, exacto. Bueno, eso creían en ese tiempo, pero ¿no es cierto? Pues bueno, la verdad ni siquiera sé si no es cierto. Yo creo que no es cierto, pero en ese momento lo pensaban, porque si fuera cierto siento que ahorita usaríamos más cocinas azules. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, es una idea que se tenía y se me hace loquísimo de el por qué eso tenían color, ¿no? Las cocinas, que aparte se me hace lindo el color. Sí, digo, como al final era en serie, pues yo creo que era, pues tenemos que elegir un color porque pues, todas van a ser iguales. Exacto. Y con esta cocina, así como les conté que otra arquitecta puso el hilo y empezó a medir, resulta que hicieron el mismo análisis. En una cocina antigua se llegaban a dar hasta 90 pasos para hacer una cosa muy sencilla en la cocina. Y con esta nueva cocina lo redujeron a 8 metros. Sí, o sea, estamos hablando de más del 90% que estás eficientando. O sea, yo imagino de verdad como a la persona que está cocinando, como con manos de pulpo así. Ándale. Ay, de hecho, hay una caricatura, como Bob Esponja. Sí, como Bob Esponja. Totalmente. Haz de cuenta. Sí, igualito. ¿Y sabes qué? O sea, analizando todo esto de esta cocina, me pongo a pensar en todas las tiny house y, por ejemplo, espacios que luego es mucho de espacios en Asia o así, que es como el mínimo espacio y casi aquí te está la lavadora y encima está el no sé qué. Pero eso, o sea, más allá de sorprender, volvemos a lo mismo de que ¿por qué estamos normalizando tener que vivir como sardinas? Exacto. Y algo también que comentaste hace rato es que muy bonita la cocina, porque era bonita y pues esta arquitecta lo resolvió muy bien para lo que tenía que hacer en ese momento. Pero el problema es que estas cocinas justamente quedaban aisladas. Entonces, básicamente, pues sí, se aislaba el olor y los sonidos y todo, pero pues también la mujer pues quedaba aislada en este espacio, ¿no? Claro. Sí, es cierto, eso de las cocinas más integradas es algo un poco más actual. Sí, de hecho, justamente después de esta cocina surge Lily Reich, que yo creo que le suena porque trabajó mucho tiempo con Mies van der Rohe. Que de hecho muchas cosas que hizo Lily se les atribuye a Mies, que no nos sorprende, pero muchas de las cosas fueron propuesta de ella. De hecho, ahorita que mencionas como lo de las casas, como que guardas algo y luego sacas otro elemento, pues surge desde esta época. Y de hecho estamos hablando de 1931. Resulta que Mies van der Rohe hizo se llama Bloque de Apartamentos Mínimos para la Exposición de Arquitectura Alemana de Berlín de 1931. Ay, ¿por qué no ponía nombres más cortos? Y luego imagínate ese nombre, pero en alemán. Ay, no. Bueno, resulta que Lily propone que los espacios se dividan con muebles. Y esto era
Revolucionario. Exacto, súper innovador. Y de hecho para ella se cuenta que la cocina era como un mueble. Era un mueble que cabía en un espacio de un armario y se cerraba con una persiana. Entonces ahorita lo que vemos de que, ay, pues no sé, lo cierras con una puertita o algo, ya lo estaba haciendo Lily desde 1931. Y justamente algo muy parecido, pero con un concepto distinto, lo hace Charlotte Perriand, que también la gente lo conoce por trabajar con Le Corbusier. Entonces, necesitamos hacer ese episodio de Le Corbusier. Ahí les va, porque Le Corbusier está muy funadito por acá, ¿eh? Bueno, pero justamente lo que Charlotte hizo también para otra exposición, pero estamos hablando de 1928, ella hace lo que creo que ahorita es muy común, que antes no era tan común, que ella dividía la cocina con el comedor con unas ventanas, pero ya las juntaba. Entonces, esto era súper innovador porque en todas las otras cocinas, pues eran espacios aislados. Entonces, por allá la mujer cocinando y todo, y pues hasta planchando. Mientras los niños muy a gusto en la sala. Jugando. Exacto. Y el marido por allá leyendo el periódico. Y la mujer ahí sola. En chinga y sin convivir. Entonces, Perriand lo que hace justamente es, pues oye, también la mujer merece tener vida social y si van los amigos, pues que puedan estar ahí platicando mientras preparas unas bebidas o una comida o lo que sea. Y entonces ella dice, si queremos tapar la cocina, porque a lo mejor cocinaste, dejaste un desmadre y pues quieres taparlo, pues se cierra con unas ventanas, pero si quieres convivir, se abren esas ventanas. Está padre. Eso está muy padre, fue muy revolucionario, pero siento que es algo que se sigue replicando, pero ahora con la barra como con los banquitos, como que enmarcas la cocina. Y atrás de la barra se esconde un poco el desmadre. Exacto. Y ya está como unida la cocina con el comedor. Y ya que mencionaste también el tema de los electrodomésticos, se me hace también loquísimo esto. Porque, a ver, además de los electrodomésticos, estamos hablando que pues ya empieza a haber luz y gas. Entonces, si recuerdan en un inicio, quienes hacían estas labores de ir por el carbón y de ir por el agua, pues era la familia. Entonces, pues, ¿qué pasa ahora que se cubrió eso? Pues ya lo tienen que hacer las mujeres, porque aparte está bien loco porque vemos cómo van evolucionando los trabajos, de que antes si querías que, no sé, sacudir o limpiar tu alfombra, pues había un oficio que iba a tu casa y hacía eso. Y así con N mil cosas. Y ahora, ¿qué pasa? Ah, pues mira, tienes la aspiradora y la plancha y, o sea, 20,000 electrodomésticos que te hacen todo, pero ¿quién hace todo? Pues la mujer. Justo, o sea, está bien loco porque, a ver, si ya hay luz y ya hay gas, pues ya los niños y los hombres dicen, bueno, ya no me ocupas, entonces pues me voy. Esa es una. Y como dices también, los electrodomésticos es un tema bien cañón porque para empezar, siempre se pensaron para que alguien los manejara, ¿no? No para que anduvieran por ahí como ahorita a lo mejor ya tenemos que el robot que te aspire y demás, ¿no? Pero en ese tiempo no. Entonces, pues aún sigues pues encerrando de cierta manera a la mujer para que lo haga. Y además se empieza a tener una expectativa mucho más cañona de la mujer por tener todo limpio. O sea, porque ya no hay excusas. Claro. O sea, a ver, por ejemplo, si antes repetías outfit, que ahorita es como de que, ¿qué? ¿Repetiste outfit? Más por las fotos. Sí. Ajá. Pero antes que pues nadie se daba cuenta y pues a lo mejor era más normalizado repetir la ropa porque era cañón lavar la ropa. Ahora ya no. O sea, ahora usabas varias veces. Exacto, porque entonces, ¿qué pasa? Pues si llevas tu ropa sucia, significa que no tienes dinero para comprarte una lavadora y entonces, pero si sí la tienes, tienes que demostrar que pues eres una persona súper limpia y demás. Entonces hay una expectativa mucho más grande por la mujer de tener su casa impecable. Y además, más o menos comparte el tiempo
con estas casas de los suburbios en Estados Unidos y con la propaganda de la mujer. Perfecta. Exacto, y de esas series antiguas también. O sea, no sé si ubicas estas series como en blanco y negro Sí. de... La mujer que le tiene al hombre, toma para que levantes los pies y tu sandwichito y Ajá. casi te limpia la cola, o sea, ay, no. Exacto, o sea, o de que abres el horno y sale un pavo así de que como si fuera una cena así de Navidad, ¿no? Y, o sea, a ver, esto es bien padre analizarlo porque como decíamos, o sea, creo que ahorita pues ya muchas de las casas que hemos visto de ejemplos, pues ya nos dan guiños a cómo son nuestras cocinas actualmente, ¿no? Unas más pequeñas, unas más grandes, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos cubiertas que se puedan limpiar, tenemos pues ya hasta medidas estándar, ¿no? Pero se me hace bien padre pensar esto, porque a ver, esas cocinas que se hicieron en esa época, pues eran para personas que cocinaban cosas y bien complejas y demás, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, a ver, por lo menos en mi caso, pues no hacemos comidas muy complejas, ¿no? O sea, esa es una realidad. Se come lo mismo varias veces. Ajá, exacto. Varios días. Mucha gente hasta pide comida por Uber o incluso tienen la Thermomix, que aparte, o sea, la verdad, mi yo, señora, como que sí quisiera una Thermomix, pero son muy caras. Pero pues está bien padre porque, o sea, bueno, por lo poco que sé, como que metes ahí tus ingredientes y como que te va diciendo paso a paso cómo agregarlo, cómo se va haciendo y básicamente te ayuda a cocinar. Entonces, yo me pregunto, y no sé si te pasa, como nuestras casas y nuestras cocinas, ¿realmente ya están adaptadas para cómo estamos evolucionando nuestra forma de vida? Híjoles, yo creo que no. Yo creo que no porque, o sea, ahorita sí ya es mucho más normalizado que todos en la casa trabajen, o sea, la mamá, el papá, o si hay ya no hijos, porque además ya no alcanza, o sea, tampoco ya es como una cuestión de opción, pero también como mujeres, pues también buscamos ya esa independencia, pues, económica. Y no sé, o sea, hasta lo que comentaba yo ahorita, ¿no? De que si bien mi esposo le gusta mucho cocinar y es quien más cocina, no significa que yo no toque la cocina. Entonces estamos hablando de que surgen diferentes medidas de personas que requieren. Entonces, ¿cómo adaptas eso y al ritmo también que tenemos actualmente? Exacto. Y aparte, o sea, como regresando a la teoría de Melusina, se me hace increíble porque pues ahorita sí existe lo que se llama cohousing o co-living, que, a ver, no todos somos personas muy sociables. Entonces también como que siento que si le preguntas a las personas de ¿te gustaría vivir en un espacio así? No, la respuesta de todos no sería que sí. Pero la verdad es que si a mí me dices, oye, o sea, tu espacio, tu departamento es solo pues tu habitación, una sala y sí, de hecho, hay muchos lugares que está muy normalizado en ese tipo de apartamentos, es que tienes como una mini cocineta, Claro. por si tú te quieres preparar un café o un cereal, algo muy sencillo, por si no quieres convivir ese día. Pero si no, pues puedes bajar al comedor y se organizan de una forma padrísima, que seguramente tiene sus conflictos como en los condominios que Claro. seguro mandan el mensaje de fulano no hizo tal, ¿no? Que pues, pasa. Sí, pues como los roomies, ¿no? Exacto, también. Pero a mí fíjate que no me desagradaría esa idea. No sé si a ti sí. ¿Sabes cómo me la imagino? Como cuando los que tienen hijos se ponen de acuerdo para que cada uno una vez a la semana lleve a los de todos a la escuela y entonces haces esa chamba una vez a la semana. Entonces, ¿sabes cómo me la imagino? De que digamos, ¿sabes qué? A nosotros, familia A, nos toca preparar la comida de todos el lunes. Pero solo te preocupas de ese día. O sea, estaría increíble. Sí, ¿verdad que sí? Yo también pienso que sí. O sea, siento que sí tendría sus conflictos, pero tiene mucho que ver como esa parte que nos hemos aislado, porque este tema de comunidad, ahorita hablamos de cocinas o en general hablamos de arquitectura, pero si nosotros lo vemos desde otras perspectivas, es un tema que aparece mucho en la mesa, como por ejemplo el tema de las mujeres que si ya no están teniendo hijos, bla, bla, y uno de los temas que se aborda es, pues es que antes la red de apoyo era mayor,
porque se vivía en comunidad y ahorita ya no, entonces es como de que pues la chinga es para ti. Entonces yo creo que al final sí sería bueno volver a retomar esa parte de comunidad, obviamente adaptándolo a las necesidades de hoy en día, pero de que está siendo más allá de un tema innovador, yo creo que una necesidad que necesitamos ir hacia allá. Totalmente de acuerdo. Y justamente creo que también hace un poco de daño estar tan pues, en nosotros mismos y ser tan antisociales, ¿eh? Pero bueno, este fue el tema de hoy de las cocinas. Fíjate que me gusta mucho saber por qué las cosas son como son. Creo que por eso, de hecho, como que nos gusta echar chismecito de ese tipo de temas, porque entonces entiendes por qué pues las cocinas son como son, qué podrías hacer diferente, porque incluso tú haciendo un proyecto, pues te empiezas a cuestionar de, a ver, eso se hizo hace 100 años y se hizo así por tal cosa que a lo mejor ya ni existe. Entonces es parte padre e interesante como de analizar qué podríamos estar haciendo diferentes o mejor o qué cosas vale la pena mantener. Y también es increíble saber el trabajo de estas mujeres que gracias a ellas es que también nosotros tenemos muchas libertades, porque pues ellas hacían básicamente pues su chamba de revolución política desde la cocina. Totalmente. Y esa parte de empezar a pensar diferente es algo que siempre yo también le digo mucho a mis alumnos porque como que nos encasillamos a que el sistema constructivo es este. El diseño de una cocina es así. El diseño de tal cosa es así. Ok, hay normativas, por supuesto que hay que considerar eso, que claro, las normativas no significa que estén bien al 100% porque hay veces que la normativa también te limita, pero yo creo que es encontrar el equilibrio y entre más más te involucres, investigues y sepas que existe, es más fácil poder también acercarte a las personas adecuadas, que es algo que también yo le decía mucho a Alexia, o sea, yo estoy muy a favor del trabajo en equipo, porque si bien tenemos que saber de todo un poco, pero con saber de todo un poco me refiero a esto, conocer que existe el tema, que existe esta necesidad de pensar diferente y buscar cómo hacerlo, porque por ejemplo, ahorita que hemos platicado de este tema, me encanta, o sea, wow, pero de ahí a yo hacerme experta en cocinas, pues me llevaría una vida. Y seguramente allá afuera hay muchas personas que sí lo son, que llevan una vida estudiando eso y que puedes hacer esta como mancuerna. Entonces yo al final invito mucho a eso, a que el ego, que siempre nos caracteriza a los arquitectos, pues le bajes 2 rayitas y que el diseño de los espacios pues deje de ser tan de autor, que también ya lo platicamos cuando estuvimos hablando un poquito del Pritzker, ¿no? Que sí entiendo que el arquitecto y la idea y el coordinador y lo que sea, ay, pero muchas mentes piensan mejor que una. Exacto. Coincido totalmente con lo que dices. Y pues con esto cerramos este tema. Recuerden varias cosas. A ver, vamos a hacer una lista de cosas que hay que hacer. 1, comprar el libro de Saida Mují, que es increíble. 2, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales. Y también, por favor, coméntenos cuál es su cocina favorita de las que hemos mencionado o incluso de alguna película, cuál creen que actualmente sea la cocina mejor diseñada, que hay miles, incluyendo, no sé, por ejemplo, las películas futuristas de los 60, 70 me encantan. Y pues esperamos que les haya gustado este tema y pues nos vemos para la próxima. Bye.